Hola Maru, buenos días, ¿cómo estás? Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Y de qué vamos a hablar esta semana en este episodio que ya vamos acelerados? Sí, vamos con el episodio número 7. Este episodio vamos a hablar sobre las deudas, cómo gestionar las deudas de forma inteligente, qué son las deudas, ¿no? Sobre todo ese concepto tan importante que venimos de hablar de las metas, venimos a hablar del El presupuesto, presupuesto. venimos a hablar de todas esas cosas, todas esas herramientas que nos van ayudando a gestionar nuestras finanzas y dijimos de incluir las deudas porque es algo que nos preocupa y que no solemos, creemos que no tienen cabida cuando queremos ahorrar, ¿no? Si hay deudas no podemos ahorrar. Y yo Ujú. creo que eso es como un mito que hay que disolver porque sí se puede. Lo que pasa es que hay que gestionar las cosas de manera inteligente y eso es a lo que vamos. Empezando por qué significa la deuda, ¿no? Claro, fíjate, eso que dices es muy interesante porque parte de lo que tenemos en el presupuesto es colocar y saber cuando nosotros tenemos claro cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos, tienen que estar los pagos de deuda. Siempre tenemos alguna deuda o una cuenta por pagar, que sería lo que le llamaríamos una deuda. Es algo que yo tengo por pagar, que está en el futuro por pagar y dentro de lo que nosotros tenemos y hemos visto, hay conceptos muy específicos o lo que vimos en el mercado. Pero lo que tienes que tener claro en tu presupuesto es ingresa esto, sale esto o egresa esta cantidad de dinero. Dentro de esos egresos tiene que estar muy bien claro todo y bien determinado que están los pagos de deuda. Claro, yo tengo una duda personal, ¿no? Cuando tú colocas la deuda, que vas pagando una deuda, pero es una deuda de tarjeta de crédito, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se refleja eso en el presupuesto? Porque al final estás pagando la tarjeta que vuelves a tener el crédito. Sí, retomas el crédito porque tú tienes un límite. En el caso de las tarjetas te dicen y automáticamente tienes disponible una cantidad de dinero Ujú. X, o sea, $1,000, 1,000 euros, no sé, tienes Llamemos una eso un cantidad. ingreso. No es un ingreso, es una herramienta o Okay. una posibilidad, pero no es un ingreso porque no es algo que a ti te va a entrar. Si yo no toco eso, si yo no toco la tarjeta, si yo no la utilizo, eso no entra dentro de lo que ingresó en mí. Vale. Y lo que me presta tampoco es un ingreso, es simplemente una herramienta o una cantidad de dinero que se inyecta al presupuesto para adquirir otros bienes y servicios. Okay. Es ahí donde tenemos que tener cuidado si yo simplemente lo estoy usando para caprichos, para cosas que no Deuda necesito. mala, ¿no? Como Lo quien que dice. esos son los dos conceptos que siempre escuchamos, la deuda mala, la deuda buena. A mí en lo personal me hace un poco de ruido Sí, porque porque es no que no estás es que sea una deuda mala, simplemente que lo que dicen que es una deuda mala es que no tienes retorno, o sea, usas un dinero que no es tuyo, por eso yo no lo considero que es un ingreso, claro. porque es un dinero que no es tuyo. Alguien te cede ese vehículo y esto nos lleva a una reflexión, Vanessa, siempre, que lo hemos hablado al principio, depende y está supeditada a nosotros, Claro, a eso al a eso análisis. que separan de deuda mala y deuda buena, a mí tampoco me gusta ese concepto porque pienso que nos hace sentir culpables el utilizarlo con la deuda mala, porque al final es verdad que es una decisión, ¿no? Que lo hemos hablado mucho, llevarlo a que siempre soy yo, ¿no? A respetarme a mí mis tiempos, a respetarme a mí mi espacio, mi bienestar y mis gustos. Exacto. Una deuda mala se supone que es comprar caprichos, comprar cosas que no necesito, pero no necesariamente. A veces una deuda mala también puede ser algo que, bueno, que yo quiero darme el gusto, que yo estoy celebrando algo o que es mío, tengo una oportunidad de hacer algo que a lo mejor no he tenido hasta ahora o que creo que no voy a tener otra oportunidad y lo ejecuto, lo hago, lo disfruto, ¿no? A pagar. Lo importante de esto, más que determinar si es una deuda mala o buena, bueno, las deudas buenas son voy a invertir en un negocio, voy a invertir en educación, voy a hacer una inversión que me va a retornar algo, ¿no? Compro un inmueble, lo alquilo, entonces de alguna forma voy a poder pagar esa deuda con lo que me genere lo que estoy adquiriendo, es la Exacto. teoría. Sí, eso es lo que se dice en teoría. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado es que
eso que yo quiero y que quiero lograr, no lo estoy haciendo con dinero de ingreso mío, sino con un préstamo. Es un dinero que me ponen a disposición, pero no es mío. Y ese dinero tiene un costo. Sí. Y hay que evaluarlo, hay que evaluar todos esos indicadores que ahorita hablaremos de ellos, pero lo importante para determinar ese tema de deuda mala y deuda buena, quitarle esos conceptos porque nos cargan de culpa, Sí. y sí más bien pensar siempre de forma estratégica, un poco fría, ¿no? Que sí, a lo mejor hay una emoción latente de quiero hacer esto y tengo la oportunidad, me voy a meter en esta deuda. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta y cómo la voy a pagar? Programarme ya de una vez, decir, bueno, yo voy a pedir tanto dinero prestado, lo voy a pagar en tantos meses. ¿Cómo voy yo a tener esa disponibilidad mensual, ¿no? Para poder pagar. Prever cómo voy a pagar yo esto que estoy adquiriendo en este momento, cómo me voy a poder zafar de esa deuda, ¿no? Y las alternativas que hay, porque pueden generarse alternativas. Tiene mucho que ver, o sea, las deudas es parte, cuando tú tienes un presupuesto, tú tienes el ingreso, desde lo que tú haces, la actividad económica que tú ejecutes, ese es un ingreso. Luego tienes la parte de tus gastos, que ya los dividimos en el presupuesto, y si tú tienes dentro de eso que puede entrar como un flujo de dinero que te puede rescatar en un momento, tienes la disponibilidad de crédito. Hay economías donde es muy importante cómo tú te manejas con tus créditos. De hecho, prácticamente habla de quién eres, ante todo. Entonces, es importante que tú sepas, ok, tengo esta disponibilidad. Decir y saber que eso hay que pagarlo. Yo recuerdo siempre a un amigo que decía, no se vuelvan locos con las tarjetas porque eso hay que pagarlo. O sea, eso no es como los niñitos que dicen, pero pasa eso. ¿Cómo que sí? Bueno, a mí mi hija en una oportunidad hace muchos años pequeña me decía, mamá, pero metes la tarjeta y te da dinero, ¿no? En el cajero. Y yo ya, pero es que eso no me lo están regalando. Eso tiene que haber en otro lado. Entonces, saber de dónde viene el dinero creo que es una de las bases de nuestra salud financiera, saber de dónde viene el dinero, cuánto me cuesta ese dinero a mí, porque tiene un pago, está disponible, pero si tiene un costo para mí. Sí, hay que conviene, no conviene, exacto, los indicadores. Esos indicadores, por ejemplo, uno de ellos es la capacidad que tengo de pagarlo, ¿no? Que siempre tienen que estar los intereses de esa deuda por debajo de cierto porcentaje de lo que yo ingreso. ¿no? Porque hablábamos del presupuesto en su momento cuando hablábamos de los porcentajes de cada cosa, de esos gastos fijos, de no sé qué. Si yo tengo un 100% de lo que ingreso, yo tengo que estar muy pendiente de cuánto de ese 100% es lo que yo pago en deuda. Se estima, se recomienda que siempre esté por debajo del 30% de lo que yo pago en deudas con respecto a lo que yo ingreso, como para tener cierta salud financiera, ¿no? Y no meterse en problemas. Podría ser muy riesgoso sobrepasar ese 30%, llegar al máximo 40%, ¿no? Porque esas deudas podrían estar metidas dentro del rango de gastos fijos, depende de para qué es la deuda, ¿no? Que estás adquiriendo, y que nuestro flujo de caja, que es la fluidez que yo tengo mes a mes con el dinero, porque una cosa es lo que tenemos en patrimonio, que podemos tener una casa y tal, pero en un momento determinado para vivir, claro, no puedes liquidar la casa porque eso es la compra de supermercado, ya depende de la mañana. En casos de emergencia, evidentemente, uno pues a veces vende el carro, los bienes más rápidos, pero claro, el patrimonio es una cosa y el flujo es otra, ¿no? Lo que yo tengo todos los días, mes a mes, para la liquidez que yo tengo, el efectivo para poder afrontar los gastos del día a día. Claro. Es importante revisar eso, ¿no? Por eso es importante que mes a mes analicemos nuestro presupuesto para ver cuáles son las variables que son más vulnerables, las variables que son más fijas, o sea, que no son variables o son variables más estables, aunque suene loco los dos conceptos, pero son gastos fijos. Ese nombre gasto fijo, ¿qué puedo variar yo allí? ¿Qué puedo modificar o qué se está modificando o qué estoy haciendo y que estoy colocando como gasto fijo que a lo mejor no lo necesito? Y tomar decisiones? Entonces, mientras más rápido yo analice esto, más fácil será la toma de decisiones.
En cuanto a la deuda, igualmente, cuando tú la analizas, tengo esto disponible, lo puedo tomar, bien sea tarjeta de crédito, bien sea porque pido algo en el banco, bien sea porque algún familiar. Cuidado con meternos en una situación en la cual yo no pueda salir. En la que no hay cultura de crédito. Eso hace muchísimos años yo recuerdo que había una cultura de crédito en Venezuela, ¿no? Que sí existían tarjetas de crédito, de hecho era muy buena la cultura crediticia que había, pero se perdió. Y hay una generación entera que no entiende lo que significa un crédito, lo que no entiende cómo manejarse. Nuestra idea es que, bueno, que puedan evaluar todas estas cosas que aunque parece que está allí, que está disponible y que es fácil. Claro, pero lo importante de saber eso es que tienes unas herramientas. Es verdad, nuestra economía venezolana pues tiene que volver. El crédito es importante. Sí. ¿Por qué es importante? Porque hay una movilidad que da que salud financiero para la sociedad, que es lo que llamamos, exista o no exista, o eso es debatible, esa clase media, que uno se maneja dentro de, ok, quiero comprar una casa, entonces tengo tanto, tú me prestas, yo te pago, me presupuesto. Teníamos una cultura muy importante de eso. Y eso moviliza la economía. Y eso moviliza la economía, porque yo no voy a tener, han bajado las casas. ¿Por qué han bajado las casas? Porque es que yo no tengo para decirte, ok, cuesta $200,000. Yo te los traigo y te los doy. No existe quien te lo pueda comprar al nivel donde tú estás vendiendo la casa, ¿no? Entonces es importante saber que eso está disponible. Y que las deudas son importantes. Tener deudas es importante porque además nos enseña muchas cosas. Yo pienso que es una herramienta más y que lo que pasa es que hay que saber usarla, que es lo que queremos enseñar o qué es lo que queremos, los tips que queremos dar. Quitarle, no satanizarla. Exacto, quitarle ese punto de que no hay que tenerla, ¿no? Que yo me incluyo dentro de ese grupo de que me dan pánico las deudas. Y esos indicadores que hablábamos son un poco de la deuda mala, ¿no? Como quien dice. Y para la deuda buena también hay que evaluarla, también hay que estar muy pendiente, porque creemos que es una inversión y no lo es. Entonces hay que evaluar muy bien, bueno, ya hablaremos de créditos en otro momento, pero cuando hacemos una inversión, revisar cuál es el retorno que eso me va a generar, como lo que te decía de la casa, ¿no? Yo estoy haciendo una inversión, lo que me va a retornar esa inversión me da para pagar la deuda que tengo. ¿En cuánto tiempo? Exacto, en cuánto tiempo lo voy a poder hacer, y la revalorización, ¿no? Que eso que yo estoy adquiriendo no pierda valor en teoría. Siempre pueden pasar muchas cosas en la economía, ¿no? Por supuesto, pero que yo sepa que estoy adquiriendo algo para invertir que en cierto tiempo pues va a conservar su valor o a revalorizarse, ¿no? Una vivienda, un inmueble, un producto financiero, depende de lo que vayamos a hacer, pero que eso se va a revalorizar. Es importantísimo tener esos indicadores. Sí, y hay que revisar los indicadores de cuánto tiempo voy a tener el retorno, pero a su vez esa inversión que estoy haciendo, en cuánto tiempo voy a poder tener ese capital inicial para volver a invertir en otra cosa, y sobre todo en el tiempo actual. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? En este momento, en tu presente, porque a lo mejor dentro de 20 años, a lo mejor no es así, y yo no puedo parar la vida hoy, por lo que yo creo que puede ser que hay indicadores que te pueden decir que esto es bueno o no. Hay montos y hay porcentajes que tú dices, esto es una inversión interesante, es buena. ¿Qué es lo saludable? ¿En cuánto tiempo? Eso también nosotros cuando hablemos de inversiones hablaremos en cuánto tiempo, qué es lo que dice el mercado que es saludable. Pero en cuanto a la deuda, lo que tenemos que tener claro es, si tú te endeudas por algo que no necesitas, la pregunta es, ¿yo necesito esto? ¿Sin esto no puedo vivir? Es una de las preguntas importantes para salir de la deuda, ¿no? Para salir de la deuda nosotros recomendamos primero que nada hacer una lista de lo que debo, de todas las cosas que debo, incluyendo a quienes le da, un poco por sacárnoslo de la cabeza, porque la principal es decir, mira, yo tengo esta serie de deudas, tenerlas claras con la tarjeta, con un crédito que pedí o con alguna persona. ¿Cuál es la más costosa? Y de ahí evaluar cuánto me cuesta cada una, qué intereses tiene cada una, qué intereses tiene la tarjeta, qué intereses me está cobrando tal persona,
y evaluar, ¿no? Allí, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Una vez que yo tengo esa lista, ¿qué recomiendas tú cuando, bueno, ya evalué que una me sale mucho más, o sea, que al final lo que estoy pagando son intereses, quizás? Ok, tienes que hacer un plan de pago. Hay dos formas de verlo. Una es desde la que empieza por la que más caro te cuesta, Sí. la que el interés es mayor, que tiene un peso mayor y te va a costar más salir de ella, porque si no lo haces, el interés compuesto, ya sabemos, es muy bueno en las inversiones, pero en las deudas hace el mismo efecto. Claro. Ok, entonces lo que estoy ya pagando no es el dinero que yo tomé ni yo adquirí para algo que yo estuviera trabajando, sino ya lo que estoy haciendo es el dinero para hacer que ya no ni siquiera lo estoy usando. Sí, al final me sale más cara. Cuanto más tiempo tardo, más cara me sale. Entonces, esa es una de las opciones. Bueno, tomo la que más me cuesta. La otra es, puedes empezar con la más pequeña. ¿Por qué? Porque es importante, algo que nosotros rescatamos y por lo que nuestro programa se llama, nuestro podcast se llama Alquimia Financiera, es trabajar con el ser. Tú empiezas por esa pequeña, ya la pagué, ya haces como un escalón. Y tachas de la lista, ¿no? Ya la saqué, una menos. La quité. Eso nos da dos conceptos importantes. Puedo hacerlo, soy capaz. Sí, eso es súper importante. Soy capaz de hacerlo. Y la otra es una menos. Y que el plan funciona, ¿no? Dices, este plan funciona, poner las cosas validar sobre negro, validas que está funcionando la estrategia que estás utilizando. Sí. Y la otra, bueno, o sea, si es la más grande, si es la que más te cuesta, siempre lo otro es, siempre procure colocar para pagar las deudas no solamente mínimo, no solamente intereses, porque ella no se queda chiquita, ella sigue creciendo. Intereses más capital. Y eso, ¿no? Y a lo mejor también para motivarte un poco, lo que puedes hacer con la grande o con la pesada, con la más cara, es separarla. Y irme tachando, sí, lo logré, ¿no? Eso también motiva y hace que uno vaya como validando la estrategia que estás utilizando y generando más, ¿no? Porque al final se hace como una bola de nieve y todo empieza a fluir. Y otra cosa que es importantísima para salir de las deudas, que es lo que hablábamos, es lo de evitar meterte en más deudas, ¿no? Una vez que tú tengas tu lista, ya sabes la carga que tienes, ya sabes el porcentaje que estás utilizando de tus ingresos en esas deudas, aunque algunas no la estés pagando, sabes que deberías. Entonces, no meterte en más, ¿no? Evaluar muy, muy bien cada vez que vayas a adquirir algo, ya sea con cachea, que parece muy fácil, pero sigue siendo riesgoso. Evaluar, yo de verdad lo necesito, ¿no? Yo de verdad no puedo esperar a tener... Exacto, es lo mismo que cuando hablábamos de los hábitos, cuando hablamos de los hábitos hablamos de una fórmula, donde tú tienes que establecer tiempo, los planes son eso, sí. Un plan es una meta, así qué es lo que quiero lograr, en cuánto tiempo quiero lograr y dónde quiero lograrlo. Bueno, estoy ahorita enfocada en las deudas porque, bueno, por X, Y o Z me llené de deudas y necesito empezar. Lo otro importante es que salir de un bien, que lo oí en estos días, es válido también, pero salir de un bien para solucionar un mal, porque esa deuda me está costando mucho dinero, puede ser una decisión en un momento determinado, pero hay que analizarlo muy bien, porque si tú haces un plan de pago y no necesitas liquidar grandes cosas que tienes, porque si lo que vas a liquidar es la deuda es una parte, vas a tener ese dinero líquido allí y vas a volverte a endeudar y vas a gastar y no vas a tener el bien. Claro. Entonces tienes que jugar mucho con tus conceptos y tener claro, ok, si hago el plan, vamos a hacer un plan a 6 meses, a ver cómo nos va sí, con esos los 6 meses. A veces con eso que tú dices es importante revisar cuánto me genera el bien, si es mayor a lo que me genera el mal, porque de repente yo tengo $5,000 y tengo una deuda de $5,000. Pagarla inmediatamente no es lo más inteligente. Quizá invertir esos $5,000 en un plazo fijo o en un producto, o porque no es tanto dinero, me va a generar $50 mensuales, ¿no? De beneficio. A lo mejor si yo voy pagando con $50 mensuales más lo que deuda, yo coloque, pues voy como haciendo como un match, ¿no? Es importante evaluar eso, claro, lo acabo de resumir en algo muy, muy básico, pero evaluar ¿sí? Cómo puedo hacer yo para lo que ahorro o lo que invierto,
trabajarlo con la deuda. Eso es evaluar una deuda de forma inteligente. Sí, porque si no, simplemente estoy liquidando algo que ya no lo voy a tener y nada garantiza que yo no me voy a volver a endeudar. Y ya no tengo ni siquiera ese bien o esa inversión que tenía en X o Y momento, ya no lo tengo. Entonces es importante que todo es medible. Sí. Estamos hablando de números, Sí, no estamos hablando de... una frase súper buena que yo he escuchado de Sergio Fernández, de hecho, sobre todo, es que los problemas de dinero no se solucionan con dinero. Sí. Generalmente se solucionan con conocimiento, con asesoramiento, aprendiendo algo nuevo, ¿no? Si has de invertir, invierte en ti. Si no sabes qué más hacer, invierte en ti, en aprender, bueno, ¿qué hago, no? ¿Cómo lo hago? Si no sé, si no tengo la capacidad, imagínate. Claro, puedes buscar asesoramiento, decir, bueno, dime qué puedo hacer yo, tengo esta situación, ¿no? Con una persona experta, con alguien que sepa decirte, hablarte de números, sepa de indicadores, porque los problemas de dinero no se resuelven con dinero y generalmente es un tema de mentalidad, ¿no? De quedarte tranquilo, de no intentar quitarle al dinero o a las finanzas la emoción, ¿no? Esa parte me genera angustia de vivirlo, pasar tu emoción, estoy angustiada por esto, ok, pero un poco como aparcar la emoción y decir, bueno, vamos a un poco más frío, ¿cómo hago? ¿Cuál es el plan de acción que puedo seguir? Me voy a tranquilizar, que generalmente a mí me ayuda muchísimo pensar en lo peor que puede pasar. Yo se lo leí una vez en un libro de cómo influir sobre las personas. ¿Qué es lo peor? Pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? De ese autor es, pero el libro es el de las preocupaciones. Es muy buen libro. Wow, claro. Lo recordaré, lo pongo en los comentarios, el nombre exacto. Ese libro viajó conmigo, o sea, fue un libro, en esta oportunidad, en esta mudanza, lo cedí a una persona así de forma consciente, porque yo decía, no sé dónde salió en mi vida, porque ese libro apareció en mis manos una vez, no sé de quién era, pero tenía como 20 años conmigo. A los lectores nos pasa eso, que nos llega el libro. Y yo seguía con él, o sea, yo me mudaba para allá, me mudaba para acá, y mudanzas de país que no me llevaban, la mayoría de los libros los iba dejando. Pues él siempre me acompañaba. Y una de las cosas que decía ese libro que nunca me olvidaré es eso, ponte en la peor de las situaciones. O cuando tengas mucha angustia por algo, la mayoría de las cosas que pasan por nuestra cabeza nunca suceden en la realidad. Eso es algo que, bueno, que está en la teoría, pero que nos sigue angustiando. Es difícil de gestionar. Uno dice, yo sé que no va a pasar, pero sigue dándome si pasa? ese hueco. Y nos hacemos esa afirmación. ¿Y si pasa? Y luego la profecía autocumplida, ¿no? Entonces nos pasan cosas que aseveran lo que... Dice, claro. Entonces, sentarte y decir, incluso reservar en la agenda un espacio, decir, voy a pensar durante una hora. Lo estuve conversando con unos amigos el otro día y me decían, es verdad, no debería agendarse un día para pensar. No va a sentar a pensar ya, para que no esté todo el tiempo el rum en la cabeza como por detrás. Bueno, una de las actividades que uno puede hacer, que hacemos todos al final, que es la venta, tú tienes que dedicarle un tiempo a hacer esa prospección. ¿Y eso qué es? Pensar en el posible cliente, pensar a dónde tienes en las objeciones, pensar a quién le puede gustar tu producto, o sea, pensar. Pensar te lleva a analizar cada punto. En las finanzas no está exento de eso. Las finanzas te dice, ajá, tengo esto, estos son mis ingresos en este momento, estos son mis gastos en este momento, esto es lo que yo quiero, porque también dentro del presupuesto está mi sueño. O sea, yo tengo que ir creando espacio para eso que quiero. En el área que también yo trabajo, que es la parte de crear planes de jubilación y retiro, me da mucha risa, porque cuando yo les pregunto a la gente, dicen, no, porque es que yo cuando sea mayor quiero llegar tranquilo, tener un ingreso y no molestar a nadie. Estás construyendo eso, y la mayoría dice, bueno, ahorita no, pero yo te aviso. No, eso no, el tiempo pasa y hay que, empieza granito a granito, sí, pero hazlo. Como yo te escuchaba hablar y ese escenario, el peor escenario, mi mamá tenía una frase que ella te decía, a ver, ¿por qué estás preocupada por eso que se perdió? Bueno, porque es una cosa eso. Si es un problema de dinero, no hay problema. No existe, porque es solucionable. O sea, hay una circunstancia que es complicada, pero entonces ella te decía, ¿qué se perdió? Más se pierde en la guerra que se pierden vidas. Y entonces uno, claro. Esa es una frase de abuela. De abuela, más se perdió en la guerra.
Entonces, claro, la guerra se pierden vidas aquí. Ahora, yo no quiero perder.